Abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí la guía, hermanos, vamos a estar tomando la lección número 12, 23 de mayo. El tema es, sean llenos del Espíritu. Hoy estaremos celebrando, hermanos, el Pentecostés. Amén. El Pentecostés es el tema en esta mañana, hermanos. Usted sabe, el Pentecostés fue el día del derramamiento del poder del Espíritu Santo, cuando estaban aquellos 120 reunidos en el aposento alto, fueron revestidos del poder del Espíritu Santo, hermano. El Pentecostés, hermano, se celebra siempre 50 días después de la resurrección de Cristo. Después del domingo de resurrección, 50 días fue el día del Pentecostés, y es el día que estamos celebrando el día de hoy, el día del Pentecostés. Vamos dando lectura ya en el libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a leer del 1 al 4, y luego el 16 y 17. Del 1 al 4, el libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 4, y luego el 16 y el 17. Vamos a dar lectura para alternadamente. El tema dice: la Escritura manda a los cristianos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, contando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice el primer versículo: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Usted es el 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y luego vamos al 16, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, honrándote a ti, glorificándote a ti, porque vives y reinas por siempre. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por sus bendiciones. Gracias por todo lo que nos ha dado y lo que no también, Señor. Gracias. Tú sabes todas las cosas mejor que nadie, y venimos a honrarte y glorificarte. Abre tu entendimiento, danos sabiduría en lo alto, que juntos podamos entender, Señor, esta clase en esta mañana y podemos ponerla por obra. Porque venimos, Señor, a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos. Ven tú a glorificarte en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. Como les digo, hermanos, hoy celebramos, hermanos, el día del Pentecostés. Una celebración que los discípulos, cuando Jesús ascendió al cielo, cuando después de que Jesús resucita, hermanos, y asciende al cielo, les dice, hermanos, que no salgan de Jerusalén hasta que no sean revestidos del poder de lo alto. Entonces, aquí es cuando sucede, hermanos. La Biblia habla en Corintios que había un buen grupo esperando ese revestimiento. Pero el día que llegó ese revestimiento, dice que había un grupo como de 120 reunidos ahí, que fueron revestidos con el poder de lo alto, revestidos con el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, yo quiero que entendamos en esta mañana que el Pentecostés, hermanos, es esa unción, esa llenura del poder de lo alto, que fueron revestidos aquellos 120, que Dios le dio el poder para que fueran a predicar a todo el mundo, que dijo: ir y predicar a todo el mundo, a toda criatura, bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que nos enseña la palabra allí en los evangelios. Pero la lección esta mañana habla aquí en Hechos, hermanos, y empieza el escritor de esta manera diciendo: hoy es domingo de Pentecostés, y tomamos un descanso de nuestro estudio de las epístolas de Pedro y Juan para hablar del poder del Espíritu Santo, dice, y el impacto que debe tener en nuestras vidas. Aproveche este estudio como un tiempo para evaluar su vida en el Espíritu. Si todavía no lo ha recibido, el bautismo del Espíritu Santo, el domingo del Pentecostés, es una buena oportunidad para buscar a Dios y recibir
de Él. Es un regalo. Esto es, hermano, algo que Dios viene a poner en nosotros, hermano. Es una unción, hermano, para hablar. Usted recuerda cuando les dijo a sus discípulos, si los llevan a la cárcel, si los llevan a las prisiones, si los llevan al concilio, no se preocupéis por lo que debéis de hablar, sino el poder del Espíritu Santo pondrá la palabra en nuestra boca. Así que, hermanos, no tenemos que preocuparnos. Dios va a poner la palabra en nuestra boca. Por eso Él nos recalca, busquemos el poder del Espíritu Santo. Hoy más que nunca, como estamos viviendo los tiempos, hermanos, como está la enfermedad, la crisis de todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor, tenemos que buscar este revestimiento, hermanos, del poder de lo alto. Tenemos que buscarlo para poder soportar todo lo que viene más adelante. Esta mente que estamos pasando solamente es principio de dolor. Son principios, hermanos. Hay cosas más graves que van por acontecer. Por eso el Señor nos pide que el pueblo sea revestido del poder de lo alto. Aquí nos dice claramente, si todavía no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, el domingo de Pentecostés es una buena oportunidad para buscar a Dios y recibir de Él este regalo. Si ya es bautizado el Espíritu Santo, dedique un tiempo para evaluar su vida en el poder del Espíritu y busque manera en que pueda reflejar más claramente a Jesús a través del fruto del Espíritu Santo en su vida. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Gozo, paz, amor, benignidad. Estos son los frutos del Espíritu que deben de reflejar en nosotros, hermanos, la bondad, el amor, la misericordia. Todo esto, hermanos, debe de abundar en nosotros para aquel que nos rodea. Por eso dice, la obra del Espíritu Santo no comenzó entre el pueblo de Dios en el libro de los Hechos. Usted recuerda, hermanos, allá en el libro de Números, cuando Moisés prepara a 70 varones para que le ayuden a ministrar, porque el trabajo lo hacía Moisés solo, y luego por el medio de su suegro le dice, busca varones rectos que sean derechos a la ley, que te ayuden para gobernar, porque tú te vas a cansar, todo el pueblo para ti solo no vas a poder. Ponle a él los casos más fáciles y los difíciles que vengan a ti. Entonces prepara a estos 70 varones, hermanos, y usted recuerda la palabra allí. Si vamos ahí en Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Versículo 24. Dice la palabra. Y salió Moisés y dijo al pueblo la palabra de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos, dice, el espíritu, profetizaron, no cesaron. Y habiendo quedado en el campamento 2 varones, llamado uno Eldad y el otro Medad, sobre el cual también reposó el espíritu, estaban estos entre los escritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Aquí podemos ver, hermanos, en el Antiguo Testamento, que el poder del Espíritu Santo también se movía. El poder del Espíritu Santo siempre ha estado con el pueblo, hermanos. Siempre ha estado. Pero el pueblo o la humanidad tiene que desear ese deseo, anhelar ese poder del Espíritu Santo. Después que uno conoce a Jesús como nuestro Salvador, el siguiente paso es buscar ese revestimiento del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo activo en el Antiguo Testamento, y por eso nos enseña que en Números 11 Moisés informó el plan de Dios.
comisionaría a los líderes que le ayudaran a cuidar de los israelitas. 70 ancianos, 70 varones. Vino a preparar, revestido del poder del Espíritu Santo, para poder dirigir al pueblo. Esto es lo que pide Dios, hermanos. Que seamos revestidos del poder del Espíritu Santo para poder dirigir a alguien más, para poder aconsejar, ayudar a aquel que está en necesidad. Usted recuerda en el libro de los Hechos, hermanos, cuando los apóstoles dijeron: vamos a buscar varones para que repartan la comida a los necesitados, porque nosotros tenemos que ocuparnos de la palabra. Ellos tenían que hacer todo. Entonces tuvieron que buscar 7 varones llenos del poder del Espíritu Santo para repartir el alimento a las viudas, porque había quejas entre ellos, que unas les daban menos, que otras que eran más, y había conflictos también en ese tiempo. Pero sin embargo, aquí vemos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 6, dice: y en aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo murmuraciones entre los griegos contra los hebreos. Es lo que dice Hechos 6:1. En aquellos días había murmuraciones entre los griegos y los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Y qué dice? Entonces los 12 convocaron a la multitud de sus discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. ¿Qué buscaron? Personas llenas del poder del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles aquel trabajo. Buscaron gente preparada, hermanos. No que quisiera para él mismo, sino que gente que estuviera dispuesta a ayudar a los necesitados. Aquí nos enseña que estos 70 varones, siervos ancianos, que preparó Moisés, estaban reunidos con Moisés en el tabernáculo, donde el Espíritu que descansaba sobre Moisés vino sobre ellos, profetizando con evidencia de que el Espíritu había venido sobre ellos, y el Espíritu Santo los revistió de poder. ¿Para qué? Para el servicio. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, que pone en ti el don de servir, de ayudar, de bendecir, especialmente a aquellos que están en necesidad. Dice claramente: descansó sobre ellos el poder o la evidencia del Espíritu Santo y los revistió del poder para el servicio, para ser servidores, hermano. Es un trabajo, hermano, que a muchos no les gusta. Servir, les gusta mandar, pero no servir. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús quién sería el mayor allá en el cielo, quién sería el que fuera mayor, ¿y qué le dijo? El que fuere como este niño, un corazón humilde, porque la Biblia dice que el que se humilla va a ser exaltado, pero el que se exalta va a ser humillado. Dios está buscando un corazón humilde, hermanos, un corazón sincero, un corazón dispuesto a servir. Es lo que está buscando Dios en nosotros, que seamos de un corazón humilde, que estemos dispuestos a ayudar a aquel que está en necesidad. De los 2 seleccionados que no estaban en el tabernáculo de reunión, estos 2 que se quedaron acá con la gente y no llegaron al tabernáculo, el Espíritu también vino sobre ellos y profetizaron. Josué le aconsejó a Moisés que se los impidiera. Mándalos callar. ¿Y qué es lo que le dice Moisés? ¿A poco tienes celos? Yo quisiera que todos profetizaran, que todos fueran revestidos del poder de lo alto.
Otra cosa sería con la humanidad si todos fuéramos revestidos del poder de lo alto. Escucharíamos la voz de Dios directamente, sin buscar quién nos diera palabra. Podríamos alimentarnos de parte de Él. Y Moisés le dice, pudo estar preocupado de que la autoridad de Moisés se viera tomado por estos el lugar de Moisés, pero sin embargo se podría interpretar como que estaban actuando de manera independiente. La posición de liderazgo de Moisés, pero el Señor les había recordado, Moisés quien estaba realmente en cargo y su poder para proporcionar lo que se necesitaba. Moisés necesitaba una mano derecha y Dios envió a estos 70 varones, a estos 70 ancianos para que le ayudaran a Moisés a administrar. El trabajo, hermanos, no se puede hacer una sola persona. El trabajo es de todos, como iglesia. Si vamos aquí a este lugar, aquí el trabajo es de todos como congregación, para que la obra pueda seguir adelante. Es con la cooperación de todos, no con una sola persona. Tenemos que trabajar juntos para que la obra siga adelante. Y esa unción, ese poder, ese día del Pentecostés, como descendió en el Antiguo Testamento, también descendió en el libro de los Hechos, que dice la palabra, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 1, que nos dice claramente, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué significa la palabra unánimes juntos? Estaban en el mismo sentir, querían lo mismo, deseaban lo mismo. No lo mío y tú lo tuyo. No, todos estaban de acuerdo, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dase que hablasen. Esto es, hermanos, lo que yo estoy esperando. Este revestimiento de lo alto que va a suceder en cualquier momento. ¿Usted recuerda lo que dice el libro de Joel, hermanos? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Este mes de mayo está anunciando la luna roja otra vez. Si la han visto, hermanos, ha estado diciendo en diciembre, en enero, ahora en mayo, el 26 parece de mayo, va a ser la luna roja de sangre otra vez. Y qué señal de que algo está por venir. La Biblia nos dice claramente, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. La posición de Israel, ¿cómo se encuentra? Todo esto, hermanos, la gente está ignorando la palabra. La gente está ignorando lo que está Dios. Pero Dios nos está hablando todos los días. Necesitamos buscar de Dios. Necesitamos acercarnos de Dios. Porque no sabemos qué va a acontecer antes que se acabe el año. Las señales, el sol, la luna, las situaciones que estamos viviendo, hermanos. Estas nuevas enfermedades que siguen saliendo. Y la iglesia, hermanos, no quiere despertar del sueño. Necesitamos levantarnos porque están cosas por suceder. Las señales en el cielo, como dice Joel, como dice el libro de los Hechos que habla el profeta Joel, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y la luna en este mes
va a suceder otra vez. Búsquela. Búsquela. Está por ponerse en este mes otra vez otra luna roja. Pero sin embargo, hermanos, no ponemos atención a las señales que Dios nos está enviando por los astros. Porque la Biblia lo registra, hermanos. Y la iglesia necesita saber que estamos viviendo en los últimos tiempos, y por eso es necesario que seamos revestidos del poder de lo alto. En el Nuevo Testamento, en el día del Pentecostés, se da poco después de la ascensión de Cristo. 3 manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo ocurrieron cuando los discípulos se reunieron. En el libro de los Hechos 2 al 3 dice: primero fue el sonido como de un viento recio. Así fue, el sonido como de un viento recio. El segundo fue la aparición de lenguas de fuego. Es lo que habla en Hechos. Está asociado con la presencia del poder del Espíritu Santo. Juan 3:8, Isaías 4:4. Finalmente dice: el Espíritu les dio a cada uno de ellos la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas. Esta es la evidencia inicial cuando ser lleno del poder del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas que él hablaba, que hablantes desconocían. Hechos 2:4, la gente en Jerusalén notó lo que estaba sucediendo. Pedro explicó que este era el cumplimiento de la promesa de Dios a través del profeta Joel, en Joel 2, 16 y 17. Perdón, Hechos 2, 16 y 17. Y habla el profeta diciendo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Les digo una cosa, hermano. No quiero soñar, hermano, porque los que sueñan son ancianos. Yo no me quiero hacer viejo. Yo quiero ver visiones. Que los jóvenes verán visiones. Y los ancianos soñarán sueños. Antes que venga el día grande del Señor. Y esto es, hermano, que tenemos que estar alertas. En otro relato dice el libro de los Hechos que los creyentes fueron llenos del Espíritu. No se menciona el viento o el fuego, pero sí se afirma que las personas hablaron en lenguas. Hechos 10, 44, 46. No establece cuál fue la evidencia, pero sí afirma que fue observable. Lo vieron. Hubo gente que vio. Otra evidencia de la plenitud del Espíritu Santo en el creyente son los frutos del Espíritu. Un estilo de vida piadoso, humilde, amoroso, misericordioso. Es lo que dice la palabra, hermanos. La plenitud del Espíritu Santo es una promesa para los creyentes, y la Escritura muestra claramente que se espera que los creyentes sean llenos del Espíritu. La necesidad de la plenitud del Espíritu sigue siendo vital hoy. Oremos por un nuevo derramamiento del poder del Espíritu Santo, hermanos. Es lo que la iglesia necesita el día de hoy. Esa llenura, ese poder del Espíritu Santo. Y cosas grandes sucederán. Milagros, prodigios, cosas grandes van a suceder en la iglesia. Porque la iglesia necesita ser revestida del poder de lo alto. Se llena del poder del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió, hermanos, en el primer discurso de Pedro? Cuando fue revestido, ¿se ganó qué? 3,000 almas. En el primer mensaje, porque estuvo lleno del poder del Espíritu Santo. Es lo que hace falta hoy en la iglesia, el revestimiento, para que señales, milagros y prodigios, hermanos, comienzan a suceder en la iglesia y la gente comienza a agregarse, comienza a unirse, que se lleguen, como dice el libro, y alabando a Dios. Y perseveraron unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y dice, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién se va a añadir? Los que deberían de ser salvos.
A la iglesia se van a empezar a añadir los que deberían de ser salvos. Como dice Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y eso es lo que está por suceder pronto. Se van a empezar a añadir a la iglesia todos aquellos los que deben de ser salvos. La plenitud del Espíritu Santo es una promesa para los creyentes. Es una promesa para el pueblo de Dios. El pueblo necesita este revestimiento, que el cumplimiento de la promesa del poder del Espíritu Santo venga sobre la iglesia. Y es algo, hermanos, que yo sé que está por acontecer, porque Cristo no murió en balde. Él murió en la cruz para salvar a todo aquel que le reciba. Que dice la palabra: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Hay que confesarlo, hay que creer para recibirlo. ¿A quién? A Jesús como nuestro Salvador. Porque la palabra dice, los mismos discípulos le preguntaron: ¿y cómo sabremos el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino hacia el Padre. Es lo que nos dice la palabra. Así que, hermanos, tenemos que buscar ese revestimiento del poder del Espíritu Santo. Ahí en Hechos 2:41 dice la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Revela las características que debe tener una comunidad llena del Espíritu. Primero, los creyentes, dice, anhelaban el crecimiento espiritual. Tiene que anhelar el creyente, hermanos, el crecimiento espiritual. Se dedicaban a recibir instrucciones y tener comunión entre ellos. Segundo, el poder del Espíritu se manifestó a través de los creyentes, los que confirmó la verdad del Evangelio. Allí en 1 Corintios 2:4-5 y Hebreos 2:4, que dice que los creyentes lo confirmó la verdad del Evangelio. Los mismos creyentes, una comunidad llena del Espíritu, muestra amor, compasión a través de la generosidad. ¿Qué nos enseña? La comunidad llena del poder del Espíritu Santo muestra amor y compasión a través de la generosidad. Los primeros creyentes compartieron lo que poseían. ¿Se acuerdan lo que dice en el libro de los Hechos? Que venían y vendían lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles para ayudar a todo aquel que estaba necesitado. Algunos vendían propiedades, entregaban las ganancias para atender las necesidades de otros creyentes. Algunos llegaron a Jerusalén para la fiesta y no habían planeado quedarse y se quedaron. No tenían planes de quedarse en Jerusalén, solamente habían venido para la fiesta. Pero sin embargo, se quedaron ahí. El Espíritu Santo nos motiva a agradar al Señor. Pablo ordenó que los creyentes que no se embriagasen con vino. ¿Usted recuerda ahí en el libro de Efesios? El libro de Efesios capítulo 5, versículo 18, dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5, versículo 18: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es lo que nos dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 5, versículo 18. La embriaguez y los comportamientos pecaminosos que resultan son típicos de quienes no siguen a Cristo. Los que nacen del Espíritu son libres de seguir la voluntad del Señor. Además dice, usemos la música
para animarnos unos a otros y para alabar al Señor. Efesios 5, 19 y 20. Pablo mencionó salmos, himnos, cánticos espirituales. El Espíritu usa esa música para recordarnos cómo Dios está obrando en nuestra vida y así podemos darle gracias por todas las cosas. ¿Cuánto nos deleitamos, hermano, con las alabanzas? ¿Cuánto realmente nos deleitamos con los cánticos, dándole a Dios la gloria que Él se merece? A veces como que dice, ay, qué tanta música, ay, qué tanto canto, ya me cansé. No, hermanos, tenemos que estar dispuestos a alabar, a bendecir a nuestro Dios, como dice ahí Efesios 5, 19, con cánticos, con salmos y cánticos espirituales, que le demos a Dios la gloria, la honra y la alabanza. Así podemos meditar y entrar en la misma presencia de Dios y ser revestidos del poder de lo alto. Estar dispuestos a anhelar es desear estar en la presencia de Dios. Que sea un anhelo, hermanos, un deleite, un regocijo estar en la presencia de Dios. Yo tengo que anhelar, yo tengo que desear, yo tengo que deleitarme en la presencia de Dios. Si no nace en mi corazón, Dios no puede hacer nada. Recuerden, Dios no entra a ningún corazón a la fuerza, porque Dios es un caballero. Él nos da ese libre albedrío de escoger estar con Él o no estar con Él. Pero sin embargo, enemigo de nuestras almas, ese dice la Biblia que es ladrón, roba, hurta y mata. Y entra sin que le den permiso, porque es ladrón. La Biblia dice que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Y el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir. Por eso es necesario que usted y yo nos deleitemos, nos regocijemos con las alabanzas a nuestro Dios, para darle oportunidad para que el Espíritu descienda y seamos revestidos del poder de lo alto. Pero yo tengo que deleitarme en Dios, yo tengo que regocijarme en Él. Por eso dice, los que nacen del Espíritu son libres de seguir la voluntad del Señor. Además, usan la música para animarnos unos a otros y para alabar al Señor. Pablo mencionó salmos, himnos, cánticos espirituales. El Espíritu usa esa música para recordarnos que Dios está obrando en nuestra vida y así podemos darle gracias por todas las cosas. ¿Cuántos despertamos en esta mañana y le dijimos gracias a Dios por un día más? Porque le digo una cosa, ¿cuántos el día de hoy no despertaron? ¿Cuántos no amanecieron el día de hoy? Digan, mucha gente el día de hoy no amaneció, pero sin embargo usted y yo amanecimos. Queremos decir gracias a Dios por la bendición de darme un día más. Debe haber un corazón agradecido. Pablo instruyó a los creyentes a someterse unos a otros por reverencia a Cristo. La sumisión es una expresión de la vida llena del Espíritu. El Espíritu nos ayuda a superar una mentalidad egoísta y ofrecer adoración que enfoque en bendecir al Señor y a los demás. ¿Qué nos dice? El Espíritu nos ayuda a superar toda mentalidad egoísta, porque muchos quieren para mí y para mí. Para ti nada, para ti nada, para ti nada. No, la Biblia nos dice que el mismo Espíritu no nos deja ser personas egoístas. El Espíritu nos ayuda a superar esa mentalidad egoísta y nos ofrece adoración que se enfoque en bendecir al Señor y a todo aquel que nos rodea. Es lo que nos enseña el libro de Hechos, hermanos, capítulo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Así debe de permanecer el creyente. Si vamos ahí a Gálatas, el libro de Gálatas nos enseña también, hermano. Gálatas capítulo 5, versículo 22.
Aquí vienen los frutos del Espíritu, hermanos, que da el Espíritu Santo. Esto deben de estar en nosotros. Mas el fruto del Espíritu dice, en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y que dice, contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que debe de abundar en nosotros, hermanos. ¿Qué dice? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos deben de abundar en el pueblo de Dios. En nosotros como creyentes, estos frutos del Espíritu deben abundar. No lo que dice si usted mire el 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Contra estas cosas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho, antes que la practiquen. Antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican todo esto, obra de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Hay más, dice, y cosas semejantes a estas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. La Biblia es clara. No queremos obedecer, no queremos entender, nosotros somos culpables. Por eso dice la palabra, que Dios nos ha puesto el camino. Usted y yo vamos a elegir el camino de Dios o el camino torcido. ¿A dónde nos vamos a elegir? Todo esto dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es lo que dice la palabra. Por eso tenemos que buscar este revestimiento del poder del Espíritu Santo. El fruto es el producto natural de una planta. Escuchen, el fruto es el producto natural de una planta. Del mismo modo, el fruto del Espíritu es el producto de la fe en Cristo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la fe. Todo esto, dice, deben verse en la vida y los seguidores de Cristo. En nosotros deben reflejar todos estos frutos del Espíritu. El desarrollo del carácter cristiano, hermanos, solo puede tener lugar cuando hacemos frente a la carne la naturaleza humana, pecaminosa. Cuando nacemos de nuevo, damos muerte a la carne con sus pasiones y deseos. El Espíritu nos da vida a través de la fe en Cristo, a medida que seguimos la dirección del Espíritu Santo y nos asemejamos más a Jesús. Aunque hay no creyentes que muestran virtudes que se asemejan al fruto espiritual, la carne puede realmente producir el fruto del Espíritu. ¿Cómo podemos distinguir la diferencia? Lo que el Espíritu produce glorifica a Dios. Lo que el Espíritu produce dice que glorifica a Dios. Pero cuando la carne está operando, las personas se sienten orgullosas de sí mismas y se complacen cuando otros lo elogian, su espiritual o sus virtudes.
Cuando nos sentimos, esta persona es muy buena, y usted se siente grande, eso nos glorifica a Dios. Porque lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Todo lo que hagamos es para que Él sea glorificado. No para sentirme yo más grande, más famoso, más popular, que me sienta orgulloso que están hablando de mí. No, que mi ego se baje, que sea Dios glorificado. Lo hago porque amo a Dios, porque siento gozo, siento paz, tengo fe, mansedumbre, templanza. Los frutos del Espíritu están en mí, por eso lo hago. No para sentirme mejor. Muchos lo hacen para que lo levanten, y eso no es lo correcto. Eso es egoísta. Una persona egoísta se siente, por eso dice, lo que el Espíritu produce glorifica a Dios, pero cuando la carne está operando, por eso dice que hay gente que hace cosas buenas, pero ¿para qué, hermanos? Para que lo levante. Y no es para eso, es para que Dios sea glorificado. Yo lo hago para que Él se glorifique. ¿Usted recuerda, hermanos, la palabra de aquellos que le dijo: cuando estuve en la cárcel, no me visitaste? Estuve enfermo, no me visitaste. Tuve hambre, no me diste de comer. Y si hay aquel que le ha hecho a uno de mis más pequeñitos, me lo hace a mí, dice el Señor. Aquel que ayuda a aquella persona más necesitada es como si hubiera ayudado a Dios. Como el Salmo dice que el que le presta al necesitado es como le prestar a Dios. Esto es, que lo que hagamos, hermanos, es para que Dios se glorifique, no para que la persona se levante. Por mí está parada la iglesia, por mí sigue el hermano delante, por mí, no. Vamos a hacerlo para que Él se glorifique. Queremos que Dios bendiga nuestra vida, vamos a hacerlo para que Él se glorifique. Es lo que tenemos que entender. Por eso dice claramente, aunque hay creyentes que dicen que operan, las personas se sienten orgullosas de sí mismas y se complacen cuando otros elogian su espiritualidad y su virtud, entonces está mal. Lo están haciendo por la carne y no por el Espíritu. Ahí tenemos, porque usted sabe, hay mucha gente que son buenas, hermanos, que dan, que ayudan, que hacen, pero a veces lo hacen para que lo reconozcan, para que los elogien, y eso es lo que está mal. Nosotros, cuando hacemos las cosas, es para que el nombre de Dios sea glorificado, para que Dios sea glorificado. No quiero ser reconocido, no quiero que nadie lo sepa. Usted ha visto muchas personas que dan a escondidas que nadie sepa. Esto nace, hermanos, del corazón, para que Dios sea glorificado. Pero simplemente en la palabra, ¿se acuerdan aquellos hombres que vinieron y trajeron ofrenda? Sacaban los montones de dinero y lo echaban, otros montones y lo echaban la ofrenda. Y vi una mujer viuda que tenía una monedita, la más pequeña. Ella vino, lo único que tenía, vino y lo dio. Y dijo, esa mujer dio más que todos, porque estos dieron de lo que les sobraba. Y ella dio su último dracma, su última moneda, la entregó a la ofrenda. Esa mujer viuda, aunque fue su centavo último, lo entregó, pero a todo lo que tenía. Y los demás dieron de lo que les sobraba. Dieron más, pero no lo dieron con un corazón. Esta mujer se despojó de todo su alimento, todo lo que tenía se despojó y lo entregó. Y Jesús vino a decirle, esta mujer dio más, porque dio todo lo que tenía. Y los demás dieron de lo que les sobra. No es cuánto, es con qué lo haces, tu intención del corazón. ¿Cómo lo haces? Es lo que Dios viene buscando, el agrado de ti, para que Dios sea glorificado, para que la obra siga adelante. Es lo que Dios está buscando, algo del corazón, que sea un corazón humilde. La otra porción, ahí en Hechos capítulo 4, versículo 31. Ya me lo acabamos, no se me canse. Hechos 4:31. Hechos 4:31 dice, mientras extiende tu mano, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? Dice que había señales, sanidades, prodigios
mediante el nombre del Santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablando con denuedo la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios oró por valentía en la adversidad, Dios respondió sucediendo el lugar donde estaban reunidos nuevamente, llenos del Espíritu a los presentes. El temblor fue evidencia de la presencia y el poder de Dios. Ahí donde estaban, todo el lugar tembló. ¿Y qué les da evidencia del poder de Dios? Los discípulos continuaron proclamando el Evangelio con denuedo y poder. Y estas respuestas a la posición y a la obra de Dios creó una unidad más profunda. Tal unidad, junto con la proclamación ungida de los apóstoles, fue un poderoso testimonio del Salvador resucitado. Juntos, en medio de la adversidad, el lugar tembló y fueron llenos del poder. Pero ¿qué estaba sucediendo? Estaban orando, había sanidades, había prodigios mediante el nombre de Jesús, de que había resucitado. Estaban sucediendo cosas y aquel lugar tembló y fueron revestidos del poder del Espíritu Santo en medio de la adversidad. Porque si usted vemos ahí, hermanos, en el 4:2 dice, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen que Jesús, la resurrección de entre los muertos, y le echaron manos, dice, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote, y poniéndole en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habían hecho vosotros estos? Entonces Pedro dice, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo, les dijo, gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis. ¿Qué les dijo, hermano? ¿Cómo creen, hermanos, que les cayó esta palabra? ¿Qué dice? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, este nombre está en vuestra presencia sano. Pues les preguntaron cómo lo sanaron. Ellos, llenos del poder del Espíritu Santo, dijo, a este hombre que ustedes crucificaron, resucitó en el nombre de Jesús, fue este hombre sanado. ¿Y por qué creen que buscaron a ellos? Para encarcelarlos, para que ya no hablaran sobre Jesucristo. Entonces dice que aún ellos, en medio, hermanos, de la adversidad, en medio del concilio que tenían, en medio de esta junta que estaba contra ellos, aún ellos, dice, haciendo señales, sanidades y prodigios, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El temblor fue evidencia de la presencia y el poder de Dios y aseguró a los creyentes la protección. Aseguró a los creyentes la protección de Dios. Los discípulos continuaron proclamando el Evangelio con denuedo y con poder. Ellos siguieron proclamando la palabra que Dios les había dado en sus días. Por esto, hermanos, aún nosotros seguimos proclamando esta palabra. A pesar del tiempo, hermanos, que hace más de 2000 años que sucedió, aún seguimos proclamando esta palabra. Porque dice la Biblia que lo que es de Dios permanece y lo que es del hombre se acaba. Cuando está Dios, la obra sigue. Cuando no está Dios, pronto se acaba.
Y por eso seguimos adelante. La última porción en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice la palabra: no que seamos competentes por vosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque ¿qué dice? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto? La mucha letra puede matar, pero el Espíritu da vida. El Espíritu vivifica. La letra te mata, pero el Espíritu te da vida. Por eso dice, el Espíritu que obra a través del creyente es lo que hace competente como ministros, porque el Espíritu da vida. Lo que sucedió en la iglesia primitiva todavía lo vemos cuando los creyentes viven en unidad, muestran amor, compasión y proclaman con denuedo el Evangelio. Es importante que el creyente de hoy ore por un derramamiento renovado del Espíritu al hablar al mundo acerca de Jesús. Cuando los no creyentes observen a aquellos que dicen ser seguidores de Cristo, ven a personas que viven en unidad, que se expresan a través del amor y la generosidad, los creyentes que siguen la dirección del Espíritu deben considerar la oportunidad de ofrendar como una bendición, no una carga. La ofrenda que refleja la unidad debe también incluir tiempo y talento. Nuestro trabajo personal, nuestra ayuda personal. No solamente la ofrenda refleja la unidad, también incluye el tiempo y los talentos que Dios nos da. Por eso dice la palabra que Dios ha dado dones a los hombres, hermano. ¿Para qué? Para que los ministren, para que los pongan por obra. Dios ha puesto el talento sobre nosotros para ponerlo por obra. Dios quiere, hermano, que usted y yo sigamos adelante, pero tenemos que buscar este revestimiento del poder de lo alto. Que el Espíritu Santo nos llene, nos dé la cobertura para poder seguir adelante. No para gloriarnos nosotros, sino para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. No para vanagloria, no por egoístas, no por vanidad, sino para que Él sea glorificado. El Espíritu Santo está disponible a todo creyente. Si no lo ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, busque este don prometido por el Padre. Pida a Dios este regalo. Crea que lo recibe. Pida a otros que oren con usted. Confíe en los tiempos de Dios. Y si ha recibido la plenitud del Espíritu Santo, pida a Dios un deseo renovado de seguir la dirección del Espíritu, de que obre en usted a propagar su reino, para que la gente se reúna y la gente busque de Dios. Es necesario, hermanos, escuchar. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Mucha gente, no tengo fe. ¿Sabe por qué? Porque no oye palabra de Dios. Por eso es necesario revestirnos de la palabra, escuchar la palabra, porque la palabra produce fe en nosotros y la fe la usamos para recibir un milagro, para recibir una bendición de Dios. Y la Biblia dice también que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe en nosotros, no podemos agradar a nuestro Dios. Así que, hermanos, este es el ministerio en acción. Ya para terminar, 3 cosas. Ore por un nuevo derramamiento del Espíritu Santo en su iglesia local. Sea generoso y comparta lo que tiene con alguien necesitado. Visite y ore con alguien en su congregación que no pueda salir de su casa. Estas 3 tareas nos encarga el Señor para esta semana. Ore por un nuevo derramamiento del Espíritu Santo en su iglesia local. Sea generoso y comparta con los que tienen con alguien necesitado. Visite y ore con alguien en su congregación que no puede salir de su casa. Este es el ministerio en acción para esta semana. Póngase de pie conmigo, hermano, y demos gracias a Dios por esta enseñanza. Hoy es domingo de Pentecostés, un derramamiento
del poder del Espíritu Santo, a cual usted y yo debemos estar orando, pidiendo ese derramamiento de su Espíritu Santo. Bendito Dios. En esta mañana, Padre, hemos compartido su palabra. Espíritu Santo, toma control, Señor. Que haya llegado en los corazones, Señor, y que pongamos por obra la palabra. Que seamos hacedores de ella y no tan solamente oidores. En esta mañana, Dios, yo le honro, yo le glorifico, Señor. Porque todo lo hacemos, Señor, para que usted sea glorificado. Lo hacemos, Señor, para que su nombre sea glorificado. En esta mañana, Señor, te pido por cada uno que está aquí. Te pido que bendiga su familia, su hogar, su trabajo, todo lo que ellos tengan, Señor, que sea bendecido y prosperado. En este momento, Padre, yo intercedo por cada uno que está aquí. Te pido que bendiga su entrada, su salida, su hogar, su trabajo, Señor, su escuela. Te pido que los bendiga, que los guardes y que los protejas. En este momento, Padre, yo le doy honra, gloria y alabanza y que su nombre sea glorificado. Nos ponemos en tus manos, Señor, a tu pueblo, aquellos que me escuchan allí en su hogar, también te pido por ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.